Hay muchas ecuaciones que no se pueden resolver de acuerdo a la forma vista anteriormente, sino que antes de llegar a ese punto en el que las bases son iguales, tendríamos que pasar por otros procesos. Uno de ellos es cuando las ecuaciones exponenciales se reducen a ecuaciones cuadráticas. Veamos cómo podríamos resolver esta parte. Una ecuación exponencial en la que aparece una suma o resta de potencias se puede reducir a una ecuación cuadrática si una de las bases es el cuadrado de la otra. Tomar en cuenta el siguiente proceso. Si tenemos 4 a la x, sabemos que el 4 lo podemos expresar como una potencia, y esa potencia puede ser 2 al cuadrado. Si tenemos como 4 es elevado a la x, entonces y 2 al cuadrado es 4, entonces ese 2 al cuadrado también tiene que ser elevado a la x. Entonces acá tendríamos la potencia de otra potencia, pero la potencia de otra potencia se puede resolver de dos formas. En este caso es multiplicando los exponentes, y recordemos que si multiplicamos los exponentes el orden de los factores no me va a alterar el producto, es decir, acá podríamos tener 2 al cuadrado elevado a la x, o también 2 a la x elevado al cuadrado. Ahora, esas dos formas es lo mismo, porque se reduce a 2 elevado a la 2x. ¿Por qué? Acá potencia de otra potencia, 2 por x, 2x. Y acá potencia de otra potencia, x por 2, también sería 2x. Entonces esas dos formas son las mismas. La cuestión es que para lograr reducir una ecuación exponencial a la ecuación cuadrática vamos a utilizar esta forma, pero debemos estar conscientes de que 2 al cuadrado elevado a la x es lo mismo que 2 a la x elevado al cuadrado. Nos daría como resultado esta parte, pero en todos los ejercicios vamos a utilizar esta forma de acá. Veamos otro caso. Si tenemos 121 elevado a la x, sabemos que 121 se puede escribir como una potencia también. En este caso tendría que ser 11 al cuadrado. 11 al cuadrado, que sería 121, y 121 está elevado a la x, entonces 11 al cuadrado también debe estar elevado a la x. Ahora, 11 al cuadrado elevado a la x es lo mismo que 11 a la x elevado al cuadrado, porque para ambos casos, si aplicamos potencia a otra potencia, tendríamos lo siguiente: 2 al cuadrado elevado a la x, 2 por x, 2x. Y acá, 11 a la x elevado al cuadrado, lo mismo, multiplicamos los exponentes, x por 2 sería 2x. Prácticamente esas dos formas son lo mismo, pero en estos casos vamos a utilizar esta forma de acá. Recordemos entonces, cuando tengamos que reescribir una potencia como esta, lo vamos a hacer llegar a una forma como esta, en donde la variable queda dentro del paréntesis como exponente y afuera del paréntesis quedaría el cuadrado. Veamos entonces. Vamos a resolver la ecuación en el ejemplo 1. 4 a la x menos 2 a la x es igual a 2. Ahora bien, primero vamos a tratar de despejar este 2 y que todo me quede igualado a 0. O vamos a factorizar. Cualquiera de los dos pasos puede ser correcto. En este caso vamos a respetar los pasos para llevar un orden. Acá vamos a factorizar la base 4 a la x, lo que hacíamos anteriormente. Otra forma de escribir 4 a la x es escribirlo 2 al cuadrado a la x. Ahora bien, cuando llegábamos a eso, habíamos dicho que íbamos a cambiar la posición de estos dos. X iba a quedar adentro del paréntesis y 2 iba a quedar afuera. Y afirmamos que era lo mismo. Entonces me quedaría 2 a la x elevado al cuadrado menos 2 a la x igual que 2. Ahora, vean lo que va a suceder. Se forma una nueva ecuación en donde vamos a asignar una nueva variable. Puede ser cualquier letra. A esto le vamos a llamar cambio de variable. Y vean, lo primero, ¿cuándo vamos a poder aplicar cambio de variable? Cuando tengamos dos términos que tienen la misma base. En este caso, 2 a la x, que está elevado al cuadrado, es lo mismo que este 2 a la x que tenemos acá. Entonces, en este caso específico voy a aplicar cambio de variable. El cambio de variable debe incluir
este 2 a la x. Entonces acá voy a decir lo siguiente: la nueva variable sería y, que repito, esta letra puede ser cualquiera, yo voy a tomar y, pero y va a ser igual a 2 a la x. ¿Por qué 2 a la x? Porque acá el 2 a la x se repite en ambos términos. Si no se repitiera, no pudiera aplicar este cambio de variable. Ahora bien, apliquemos cambio de variable entonces. En lugar de ese 2 a la x, vean, voy a sustituirlo por y. Me quedaría, en lugar de 2 a la x, voy a colocar y en este caso al cuadrado, ese de acá, menos, en lugar de ese 2 a la x, voy a colocar solo y eso sería igual que 2. Ahora bien, ya quitando este paréntesis, vean, acá tenemos lo que habíamos sustituido. Recordemos que esta y tomaría este valor. Ahora, quitando el paréntesis, me quedaría la ecuación y al cuadrado menos y igual que 2. Ahora, esta ecuación ya la podemos ver y es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, resolvamos la ecuación cuadrática. Para ello, voy a despejar ahora sí. Como les dije, ese paso lo pudimos haber hecho al inicio o hasta el final. Es decisión de ustedes. Yo lo voy a hacer acá. Ese 2 está positivo, pasaría a negativo y me quedaría igual que 0. ¿Por qué igual que 0? Porque acuérdense que todas las ecuaciones cuadráticas se resuelven igualando todo a 0. Entonces acá me quedaría y al cuadrado menos y menos 2 es igual que 0. Ahora bien, resolvamos esta ecuación cuadrática y para resolverla lo podemos hacer utilizando factorización o también la fórmula general. Yo ahora lo que voy a hacer es, vean, acá me explica el paso que les había dicho anteriormente, que se despeja el menos 2 y todo queda igualado a 0. Y acá voy a resolver la ecuación. Ahora bien, como les estaba diciendo, podemos aplicar ya sea factorización o también la fórmula general, depende de ustedes. Yo voy a aplicar factorización, voy a factorizar el trinomio. En este caso, como y al cuadrado tiene coeficiente 1, la forma de factorizarlo más sencillo sería esa, en donde voy a mantener la raíz cuadrada de y al cuadrado, y ahora acá vamos a colocar los signos. El primero sería signo menos y el segundo era la multiplicación de ambos. Menos por menos daría más. Ahora bien, vamos a buscar dos valores que multiplicados me den menos 2 y en este caso restados me den menos 1. Porque acuérdense que ahí en donde tenemos la y tenemos un 1 de coeficiente. Ahora bien, para ello, ¿cuáles serían esos dos valores? El 2 y el 1. Acuérdense que siempre va primero el mayor y después el menor. Ahora bien, probemos. Menos 2 por 1 sería menos 2 y menos 2 más 1 sería menos 1. Por lo tanto, ahora que ya tenemos factorizado, lo que vamos a hacer es igualar a 0 cada factor. Es decir, y menos 2 lo vamos a igualar a 0 y y más 1 también lo voy a igualar con 0. Me quedaría y menos 2 igual que 0 y y más 1 igual que 0. Y vamos a resolver las dos ecuaciones por separado. Empecemos con esa. Menos 2 está negativo, pasaría a positivo y ya tenemos el primer valor para y. Y acá tenemos el 1 que está positivo, pasaría a negativo y tenemos el segundo valor para y. Ahora, ya encontramos el valor para y, pero el problema es que y es la nueva variable, no es la variable que me dieron al inicio. ¿Qué variable me habían dado al inicio? Era la x. Entonces acá, media vez encontremos el resultado de la variable que cambiamos, entonces vamos a aplicar otra vez cambio de variable para volver a la variable original, que en este caso siempre sería lo mismo. Habíamos dicho que y iba a ser igual a 2 a la x. Entonces, en lugar de esta y, voy a poner 2 a la x y en lugar de esta y también vamos a poner 2 a la x. Veamos entonces. Aplicamos el cambio de variable. Tenemos la primera respuesta que era y igual que 2. En lugar de esta y voy a colocar 2 a la x. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos una ecuación exponencial, que esta sí la podemos resolver fácilmente.
2 a la x es igual que 2. Sabemos que ese 2 tiene exponente de 1, lo voy a colocar por ahí, y si las bases son iguales significa que los exponentes también son iguales. Eso quiere decir, vean, acá lo tenemos, que x es igual que 1. Ya que las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Ya encontré el primer valor para x. Ahora teníamos otro resultado para y, en donde y era igual que menos 1. Ahora bien, en lugar de esta y vamos a colocar 2 a la x. 2 a la x es igual que menos 1. ¿Cuál es el problema? Que acá no podemos decir que las bases son iguales. Entonces cuando lleguemos a un caso como estos, lo que tenemos que hacer es apegarnos a esta condición. Esa ecuación no tiene solución nunca, ya que 2 a la x nunca será igual a menos 1, ya que 2 a la x es mayor que 0 para todo x real. ¿Qué significa? Que si nosotros acá tenemos que la potencia en donde está la variable está igualada a un valor negativo, nosotros vamos a afirmar que no tiene solución, porque en ningún caso cuando elevemos este 2 a cualquier valor que tome la x, eso me dará menos 1, jamás. En este caso, si analizamos, si esta x la sustituimos por el 1, 2 a la 1 sería igual que 2 a la 1, se cumple la igualdad, pero aquí no. Jamás al sustituir un valor para x me dará un valor negativo por acá. Entonces, sencillo, si tenemos un valor negativo, vamos a afirmar que no tiene solución. Veamos otro ejemplo. Siempre aplicando el cambio de variable. Pero acá se nos va a complicar un poquito más. Tenemos 9 a la x más 1 más 8 multiplicado por 3 a la x menos 1 y eso es igual que 0. Veamos entonces, tendríamos, primero vamos a corregir esta x más 1, ese exponente x más 1, y para ello voy a descomponer en bases iguales 9 a la x más 1. Sabíamos que si tenemos una suma en los exponentes, esto se convierte en una multiplicación de bases iguales. Entonces acá me quedaría 9 a la x multiplicado por la base 9 elevado a este segundo exponente que sería 1. Lo voy a colocar por acá para que nos recordemos que ahí estaría el exponente 1. Ahora, si usted se recuerda, si lo hacemos al revés, 9 a la x por 9 a la 1 son bases iguales, entonces se mantiene la base y se suman los exponentes, es decir, estamos haciendo el procedimiento al revés. Si tenemos una suma con exponentes, esto se convierte en la multiplicación de bases iguales. Ahora bien, esta parte no cambiaría, más 8 multiplicado por 3 a la x menos 1 y esto es igual que 0. Ahora, como vemos la tendencia, acá tenemos 3 a la x, significa que ese 9 a la x lo podemos convertir también en 3 a la x. Y para ello tenemos que arreglar, vean, primero voy a cuestión de orden. El 9 a la 1 lo voy a pasar al inicio y después voy a colocar el 9 a la x. Ahora bien, ese 9 a la x lo podemos arreglar. Sabemos que en este caso el 9 a la x se puede descomponer y me quedaría 9 lo podemos cambiar a 13 al cuadrado, sabemos que es lo mismo. Entonces, como 9 está elevado a la x, 13 al cuadrado tiene que estar elevado a la x. Vean que los otros dos términos se mantienen. De igual forma este 9 que está fuera multiplicando. Ahora, tenemos 3 al cuadrado elevado a la x. Al inicio del video veíamos que estos dos, el 2 y la x, cambian de posición. Cambiemos de posición entonces. Me quedaría 3 a la x elevado al cuadrado. ¿Cuál es el objetivo de cambiar esta posición? Que ahora esta base se parece a este valor, es idéntico. Y al tener estos dos valores iguales, entonces podemos aplicar el cambio de variable. Tomemos en cuenta que ese 9 está multiplicando por todo esto. Entonces tendríamos lo siguiente. Eso era lo que teníamos anteriormente. Y ya que esos dos valores son iguales, el cambio de variable sería este resultado.
Entonces, al aplicar el cambio de variable, la nueva variable, yo voy a seguir con y, pero aquí ustedes pueden utilizar cualquier letra. Y sería igual que 3 a la x. Entonces lo que voy a hacer es que en lugar de 3 a la x voy a colocar y. Aquí en lugar de ese 3 a la x voy a colocar la y. Y me quedaría el 9, 3 a la x, lo voy a cambiar por esa y. Vean, y es elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, más el 8 multiplicado por 3 a la x. Vean, voy a cambiar por y, menos 1, menos 1. Y eso es igual que 0, igual que 0. Prácticamente ya logramos convertirlo en un trinomio en donde la variable sea y. Ahora, vean, ahí tenemos las dos variables que cambiamos. En donde estaba 3 a la x puse y, 3 a la x lo cambié por la y, de acuerdo a esa ecuación. Ahora, quitemos los paréntesis y tenemos 9y cuadrado más 8y menos 1 igual que 0. Esa ecuación cuadrática la podemos apreciar mejor de esa forma de trinomio a una forma como esta. Entonces, por eso, para evitar trabajar con este trinomio, es que se trabaja con un cambio de variable. Ese es el objetivo del cambio de variable. Ahora, resolvamos este trinomio. Para resolver esta ecuación cuadrática, lo mismo, tenemos fórmula general, o también podríamos aplicar una técnica de factorización. En este caso yo voy a factorizar el trinomio, y para ello, ya que y al cuadrado tiene coeficiente diferente de 1, voy a recurrir al aspa simple. Voy a factorizar ese trinomio por aspa simple, pero repito, aquí pueden utilizar cualquier método. Yo voy a utilizar aspa simple, y para ello voy a descomponer el primer término. Yo lo voy a descomponer en 9y por y. 9y por y sabemos que es 9y cuadrado. Ya tenemos la primera columna. En la segunda columna vamos a descomponer el menos 1. El menos 1 me podría quedar como menos 1 por 1. Y eso me daría menos 1, el tercer término. Ahora lo vamos a multiplicar en aspas. 9y lo voy a multiplicar por 1 y ese resultado me daría 9y. 9y por más 1 sería más 9y. Ahora multiplico los otros dos, y por menos 1, eso me daría menos y. Ahora menos y más 9y, eso sería como resultado más 8y, y exactamente este término coincide con el término central. Por lo tanto, ya que comprobamos esta parte, factorizado este trinomio, me quedaría, cumple la condición, la primera fila, que sería 9y menos 1, se convierte en el primer paréntesis. El segundo paréntesis sería la segunda fila, que sería y más 1, multiplicado por y más 1. Ahora, en esa ecuación, en lugar de poner este trinomio, que sería este, voy a colocar su forma factorizada, que sería 9y menos 1 por y más 1. Hagamos ese cambio. Vean, aquí tenemos el trinomio y yo coloco su forma factorizada, que es 9y menos 1 por y más 1, igual que 0. ¿Qué logramos con factorizar el trinomio? Que ya tenemos dos factores igualados con 0. Que lo único que vamos a hacer es igualarlos por separado. El primero tendría que ser 9y menos 1 igual que 0, y el segundo y más 1 igual que 0. Resolvamos las dos ecuaciones. La primera sería 9y menos 1 igual que 0, el 1 está negativo, pasaría a positivo, ahora sí, resolvamos esa, el 1 está negativo, pasaría a positivo, y el 9 está multiplicando por la y, pasaría a dividir. Tendríamos un noveno, ese sería el primer valor para y. Ahora el segundo valor para y tendría que ser, ese 1 está positivo, pasaría negativo. Ahora, ya tenemos el valor de y, pero y no es la variable original. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar otra vez. En lugar de la y, vamos a cambiarlo a 3 a la x, que era la ecuación original que teníamos al inicio. Es la misma, no he cambiado nada.
La misma que utilizamos al inicio es la que se utiliza al final. Entonces en lugar de esta y voy a colocar 3 a la x. Vean, en lugar de la y coloco 3 a la x y eso sería igual que 1/9. Y resolvemos esta parte. Me quedaría 9, nosotros lo podemos reescribir como 3 al cuadrado. Acá ya tenemos que regresar al proceso original en donde se igualaban las bases para que los exponentes sean iguales. En este caso, 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado, pero está en el denominador. ¿Cómo podemos hacer para que este 3 al cuadrado me quede en el numerador? Sencillo, aplicamos propiedad de exponente, ese 3 al cuadrado pasa al numerador pero con exponente negativo. Me quedaría 3 al cuadrado, 3 a la x es igual a 3 a la menos 2. Recordemos, ese 3 al cuadrado pasa al numerador con exponente negativo. Ahora bien, ya que las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces el primer valor para x sería igual que menos 2. Ahora, con el segundo valor para y, en lugar de esta y, voy a colocar 3 a la x. Entonces 3 a la x sería igual que menos 1. Pero aquí tenemos un problema, que este valor no puede ser negativo. Si este valor es negativo, entonces la ecuación que tenemos acá no tiene solución. Así de sencillo. Media vez veamos que este valor es negativo, entonces la ecuación no tiene solución, porque esa potencia, así como está, en ningún momento se va a convertir en uno negativo.